Hola a todos. Hoy nos adentramos en una parte sumamente tensa de la historia de Huyen-ye y la pequeña Maya. Una parte que ha dejado a más de uno preguntándose, ¿cuál es en realidad la verdadera razón por la que el señor Kwan apareció en casa de Huyen? Sí, no has escuchado mal. Todo ocurrió en una mañana que parecía tranquila. Maya acababa de irse al colegio con Ye, y Huyen estaba en el jardín recogiendo verduras, cuando de pronto un grito rompió por completo la calma. Era el señor Kwan, su antiguo suegro, que llegó diciendo que quería llevarse a la nieta a pasear. Pero su tono áspero, su mirada cargada de ira y esas amenazas veladas que dejó caer, hicieron temblar a cualquiera. Huyen se quedó paralizada. Ye tuvo que salir corriendo para protegerla, y el señor Kwan furioso terminó marchándose, dejando atrás una frase que dejó a toda la casa helada. Entonces, ¿qué está buscando realmente? ¿Vino por preocupación genuina hacia su nieta? ¿O existe algo oscuro, algo que Huyen aún no se atreve a enfrentar? Y lo más inquietante, ¿podría ser este solo el comienzo de un plan mucho más grande por parte de la familia paterna? Acompáñame a desentrañar esta historia llena de tensión y misterio, y a descubrir la verdad que se oculta detrás de unas palabras que en apariencia parecían inofensivas. La mañana en aquel tranquilo rincón de montaña solía comenzar siempre igual, el canto de los pájaros bajo el alero Bibi, correteando por el patio, y esa luz suave que caía sobre el pequeño huerto que Huyen cuidaba con tanto cariño. Después de que Ye llevara a Maya al colegio, Huyen aprovechó para salir a recoger verduras con el corazón ligero, casi flotando. Aún llevaba dentro la emoción del secreto de anoche, 2 líneas claras, un nuevo latido creciendo en su interior. Pero solo unos minutos después, la paz se desgarró por completo. Unos pasos firmes pesados resonaron desde la entrada. Bibi empezó a ladrar sin parar, como si presintiera que algo no estaba bien. Huyen levantó la vista. No tuvo tiempo de reaccionar antes de que una voz conocida cargada de presión explotara en mitad del patio. «Maya, ¿estás en casa? Maya, ven que el abuelo tiene un regalo para ti». La voz del señor Kwan, su ex-suegro. El corazón de Huyen se detuvo un instante. Dejó caer la cesta al suelo, la tierra pegándose a sus manos sin que siquiera la notara, y caminó rápido hacia el patio. Allí estaba él, el señor Kwan, con la mirada encendida, la respiración pesada, el rostro tenso como si hubiera estado conteniendo algo durante días. Al ver a Huyen, su enojo creció aún más. ¿Dónde está Maya? Sácala ahora mismo. Huyen tragó saliva y trató de mantener la calma. Maya ya se fue al colegio. ¿Ha pasado algo, señor? Pero él no vino a rodeos. He venido a llevarla a casa de la familia paterna. La abuela Joa lleva días queriendo verla. Solo escuchar el nombre de la abuela Joa hizo temblar a Huyen. Sus dedos se cerraron sobre el borde de su camisa como si quisiera agarrarse a sí misma para no perder firmeza. Habló en voz baja. «Señor, ¿podríamos hablarlo con calma ahora mismo? No puedo aceptar». La respuesta cayó como chispas sobre pólvora. El señor Kwan apretó los dientes decepcionado y molesto. «¿Pensarlo qué? Soy su abuelo. Tiene derecho a ver a su familia paterna, ¿o no lo entiendes?» Huyen dio un paso atrás. No quería enfrentarlo, pero tampoco podía ceder tan fácilmente. «Lo entiendo, pero tengo miedo. Maya es pequeña y...» ¿Miedo de qué? ¿De qué vea a su abuela? ¿O es que quieres romper todo vínculo con nuestra familia? Su voz fue tan fuerte que las aves del huerto salieron volando. Bibi ladraba desesperado, y el corazón de Huyen latía como si fuera a romperse. Ella no se atrevió a decir la verdad, que temía que la abuela Joa se la llevara, que temía las heridas del pasado, que temía que Maya sufriera por rencores que solo los adultos entienden. Bajó la mirada. «No quiero cortar nada. Solo no estoy preparada para dejarla ir». De repente un grito estalló como un hachazo en el aire. «Pues si tú no quieres, yo me la llevo igual. Su abuela la extraña y tú no vas a impedirlo». A Huyen se le heló la sangre. «Señor,
Por favor, no haga eso. El señor Kwan golpeó la mesa de madera del patio con fuerza. Hablas como si quisiera robar a mi propia nieta. Yo la quiero, no voy a hacerle daño. Solo quiero que pase un día con su familia paterna. ¿Tan difícil es eso? El pecho de Huyen se cerró. Los miedos de antaño regresaron como un viento helado por la espalda. Quería decirle que no confiaba en la abuela Hoa. Quería decir que temía que Maya volviera llorando. Que esta vida tranquila que por fin había construido era tan frágil que bastaba un solo movimiento para derrumbarla. Pero sus labios temblaron y no salió ni una palabra. Justo cuando la tensión estaba a punto de explotar, se escuchó el portón abrirse. Unos pasos que ella conocía muy bien. Y entonces supo que la tormenta de verdad apenas estaba comenzando. El aire en el patio se volvió denso en el mismo instante en que Ye cruzó la entrada. Llevaba aún tierra en la ropa, el sudor marcándole la frente pero en sus ojos. Había un filo helado como una hoja recién desenvainada. Lo vio todo de un vistazo, Huyen temblando los ojos enrojecidos. Y el señor Kwan plantado en medio del patio imponente, su voz retumbando sobre la mujer que intentaba arrinconar. Ye no necesitó pensar, simplemente avanzó como un rayo, sus pasos resonando con fuerza contra el suelo. Basta ya, deje de acosarla. Su voz cortó el aire como un látigo. Huyen se sobresaltó y el señor Kwan giró sobre sí mismo, el ceño fruncido. Ye dio otro paso adelante colocándose frente a Huyen, formando un muro humano entre ella y cualquier daño. Huyen ya no tiene nada que ver con su familia. Usted no tiene derecho a gritarle ni a presionarla así. El señor Kwan apretó la mandíbula, cada palabra saliendo dura como piedra. Esto no es asunto tuyo. He venido por mi nieta. ¿Qué hay de malo en querer llevarla a su casa paterna? Ye enderezó la espalda sin apartar la mirada ni un segundo. El problema no es que quiera verla. El problema es cómo ha venido. El problema es que la ha hecho sentir miedo. ¿No lo ve? Extendió un brazo y situó a Huyen completamente detrás de él. Su voz bajó pero ganó filo. Y lo más importante, Maya no se siente cómoda con usted ni con la abuela Hoa. La niña tiene miedo. ¿Entiende la palabra miedo? El rostro del señor Kwan se tensó. Sus ojos destellaron entre orgullo herido y furia contenida. «Miedo de mí, hablas como si yo fuera un extraño. ¡Es mi nieta!». Ye cerró los puños pero mantuvo la calma aferrándose a ella para evitar que todo explotara. ¿Y qué si es su nieta? Cuando los adultos hieren, los niños lo recuerdan para siempre. La vio sufrir, lo vio todo, por eso no quiere volver allí. ¿Es que no lo entiende? Un silencio pesado cayó sobre el patio. Solo se oía el viento rozando el tejado y la respiración temblorosa de Huyen. El señor Kwan golpeó el suelo con fuerza. «Pretendes impedir que la vea. ¿Quieres quedarte con ella?». Ye respondió sin dudar. «No quiero quitarle nada. Solo quiero proteger a la mujer que amo. Y a una niña que ha tenido más miedo del que debería». Aquellas palabras fueron un golpe directo. El señor Kwan se quedó petrificado. Sus ojos brillaron ira, dolor, vergüenza, imposible saberlo. Finalmente gruñó. «Si así es como lo ven, volveré otro día. No he venido a hacerle daño. No discutiré más aquí». Se dio la vuelta y se alejó rápidamente, sin despedirse, sin mirar atrás. Bibi ladró mientras él se iba como si aún quedaran ecos de la tensión suspendidos en el aire. Huyen detrás de Ye, sintió las piernas aflojarse. Él se giró hacia ella, le tomó los hombros con suavidad, la mirada llena de preocupación. «¿Estás bien? ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?». Pero ella solo negó lentamente con los ojos brillando. No lloró, pero el temblor en sus hombros ya lo decía todo. Y la pregunta que quedó flotando en el aire y que heló a todos los que presenciaban la escena fue: ¿cuándo volverá el señor Kwan? Y la próxima vez, ¿vendrá solo? ¿O vendrá acompañado de la abuela Hoa, la persona que Huyen teme más que a nadie?
Aquella tarde la casa vieja del señor Kwan y la señora Hoa estaba tan silenciosa que daba escalofríos. El viento golpeaba las chapas del tejado con un sonido metálico y triste, como recordando los días en que la risa de Maya aún llenaba aquel hogar. El señor Kwan empujó la puerta y entró. Tenía el rostro enrojecido por la rabia, la respiración pesada como si acabara de subir una montaña. La señora Hoa, encogida en su silla de madera, levantó la mirada. El pañuelo viejo que llevaba al hombro y la palidez de su rostro hacían que pareciera aún más frágil. ¿Dónde has estado toda la mañana? ¿Has ido a su casa otra vez?, preguntó ella con voz temblorosa. Pero no llegó a terminar la frase. El señor Kwan golpeó la mesa con tal fuerza que toda la casa pareció estremecerse. Esa chica es increíble, increíble de un modo que jamás habría imaginado. La señora Hoa se sobresaltó llevándose una mano al pecho. ¿Qué te ha dicho para ponerte así? Los ojos del señor Kwan brillaron de indignación. Ha dicho que Maya nos tiene miedo, como si fuéramos monstruos. Miedo de nosotros, repitió la señora Hoa, y los ojos se le abrieron de par en par antes de enrojecerse por la rabia contenida. Intentó ponerse de pie, pero su cuerpo débil apenas la sostenía. ¿De verdad fuiste allí? Tú sabes que mi salud está mal, y aún así vas a provocar más tensión. El señor Kwan respondió de mala gana. Solo quería traerle a la niña, para que tú pudieras verla. Pero Huyen se plantó allí como si fuese una muralla. No quiere que Maya vuelva aquí. La señora Hoa golpeó el brazo de la silla con un crack seco. Mi vida es una desgracia, mira cómo estoy. ¿Y por culpa de quién? Las lágrimas empezaron a caer, pero su voz seguía llena de veneno. Todo por ella, por esa muchacha el pobre Tuk terminó en la cárcel. Ella destruyó esta casa, y ahora quiere impedir que veamos a nuestra propia nieta. El señor Kwan apartó la mirada, pero la voz de su esposa resonó aún más fuerte. Ella arruinó la vida de nuestro hijo. Ella nos dejó solos, enfermos, sin hijos y sin nieta. Y ahora pretende que Maya nos tema. Es Huyen quien le ha llenado la cabeza de ideas. El puño del señor Kwan se cerró con fuerza. Si esa chica quiere pintarnos como villanos, no voy a quedarme de brazos cruzados. Volveré. Y la próxima vez, no pienso llegar con las manos vacías. Sus palabras quedaron suspendidas en la habitación como una sombra amenazante. La señora Hoa levantó la vista, los ojos hinchados, pero la voz decidida. Tienes que traer a Maya, al menos una vez, antes de que mi cuerpo ya no aguante más. El ambiente se volvió pesado, casi irrespirable. La frustración y el resentimiento se acumulaban entre las paredes como nubes antes de una tormenta. Desde el rincón más oscuro de la casa, la voz de la señora Hoa se escuchó apenas como un susurro, pero tan afilada como una aguja. Huyen cree que se ha librado de esta familia, pero está muy equivocada. No dejes que haga lo que se le antoje. El señor Kwan apretó los labios, la mirada endurecida. La próxima vez, traeré a mi nieta, le guste a Huyen o no. Y así una nueva tormenta comenzó a formarse. Una tormenta mucho más fuerte que la que cayó sobre la casa de Huyen aquella mañana. El patio seguía cargado de una pesadez insoportable. Ni los pájaros se atrevían a cantar. Todo quedó suspendido, atrapado en el temblor del aliento de Huyen. Ella se sentó en el escalón de la puerta, las manos entrelazadas, los dedos fríos. Los recuerdos regresaron como un golpe, las palabras crueles, las miradas despreciativas, los días en que la echaron de aquella casa estando embarazada, la soledad, el miedo. Todo volvió a estremecerla. Ye se acercó despacio, se sentó a su lado y la trajo hacia su pecho con suavidad. Su mano cálida sobre el hombro de ella era como un muro firme, como un refugio contra todo lo que dolía. Inclinó la cabeza y murmuró con una firmeza tranquila: «No tienes por qué temer. Estoy aquí. Nadie va a lastimaros a ti ni a Maya». Huyen apoyó la frente en su pecho, la voz quebrada. «Tengo miedo, Ye, por Maya. Desde el principio, ella nunca la quiso.
Fue ella quien nos echó a la calle, y ahora pretende llevarse a la niña de vuelta. La voz le tembló como una cuerda a punto de romperse. El gesto de Ye se endureció. El enojo le subió por el pecho como un fuego contenido. Tomó las manos de Huyen y las apretó con fuerza, dándole calor, dándole certeza. Si a Maya le ocurre algo, te lo juro, no dejaré que esa mujer viva en paz. Su voz se volvió grave, contundente, cargada de una determinación que no dejaba lugar a dudas. Huyen levantó la mirada. Sus ojos estaban humedecidos. Tengo miedo de que vuelvan a herir a la niña con sus palabras. Maya entiende más de lo que creen. Si le contara la verdad, sé que nunca aceptaría volver allí. Ye le acarició la mejilla, limpiando una lágrima que se había escapado. Huyen, Maya ha crecido contigo. Ella sabe perfectamente quién la quiere y quién no. No te cargues sola con todo esto. Luego añadió con un tono suave pero firme como una sentencia. Y te lo digo claro, aunque Maya aceptara, yo no permitiría que se la llevaran si tú no estás preparada. Huyen inclinó la cabeza, el dolor de los recuerdos pesándole en el pecho. Ellos dicen que por mi culpa Tuk terminó en la cárcel, que yo destruí su familia. Tengo miedo de que usen a Maya para vengarse. Ye la abrazó con más fuerza, como si quisiera arrancar cada uno de esos miedos y llevarlos él mismo. Tú no tienes la culpa. Quien cometió errores debe asumirlos. Escúchame bien, Huyen. Él levantó su rostro mirándola fijamente. No dejaré que nadie vuelva a heriros. Si intentan llevarse a Maya por la fuerza, seré yo quien se enfrente a ellos. Yo cargaré con todo. Una brisa suave pasó por el patio moviendo el cabello de Huyen. Ella apoyó la mejilla en el pecho de Ye, escuchando su corazón, un latido firme protector, el único lugar donde se sentía realmente segura. Y entonces, en un hilo de voz murmuró: «Mientras estés aquí, ya no tengo miedo». Ye la envolvió con los brazos, la mirada fija en la puerta, como si se preparara para cualquier tempestad que pudiera entrar. Para él, proteger a Huyen y a Maya no era solo un deber, era una promesa, una razón para enfrentarse al mundo entero si hacía falta. Aquella tarde, cuando sonó el timbre de salida, Huyen esperaba frente a la puerta del colegio con las manos entrelazadas, apretándolas como si así pudiera calmar el temblor de su corazón. Ye estaba justo a su lado, vigilando cada gesto suyo, acompañándola en silencio. Aunque él sabía que por dentro la inquietud seguía aferrada a ella. Los niños salieron como una bandada de pajaritos, y solo cuando Huyen vio a Maya correr entre ellos, asomándose entre las mochilas y risas, su pecho se encogió, para luego ablandarse del todo. «Maya, ven con mamá». La voz le salió casi rota. Los ojos de Maya brillaron al verla. La mochila saltaba a su espalda mientras corría y se lanzaba a los brazos de su madre como si hubiera pasado una eternidad lejos de ella. «¡Mamá! ¡Aquí estoy!». Huyen la abrazó fuerte, sintiendo cómo el calor del cuerpecito de su hija disolvía poco a poco todo el peso que llevaba encima desde aquella mañana. El miedo, la angustia, la presión. Todo se reducía al ritmo de la respiración pequeña de Maya. Ye observó la escena con una mirada suave. Puso una mano en el hombro de Huyen y dijo con voz baja: «Lo ves, mientras tengamos a Maya, saldremos adelante». En el camino de regreso, Maya, sentada en el asiento trasero, balanceaba los pies alegremente, pero al ver los ojos rojos de su madre se inclinó hacia adelante con gesto preocupado. «Mamá, has llorado. Tus ojos están rojos. ¿El tío Ye te hizo enfadar?». Huyen se sobresaltó. Ye casi frenó de golpe, aturdido. «¿Qué dices, Maya?», exclamó él, girándose alarmado. La niña frunció los labios muy seria. «Esta mañana vi que mamá estaba triste. Pensé que el tío Ye le había reñido». Huyen se volvió hacia ella, tomó suavemente su manita y dijo: «No, cariño, el tío Ye no hizo nada malo. Mamá solo estaba preocupada por ti». «¿Por mí? ¿Pero Maya se porta bien?», respondió la niña parpadeando. Ye intervino con voz cálida: «Claro que sí, eres la niña más buena del mundo.
Pero a veces cuando queremos mucho a alguien, también nos preocupamos mucho, no porque hayas hecho algo mal. Maya asintió con esa mezcla de entendimiento y confusión propia de los niños, pero en sus ojos apareció una preocupación dulce genuina. Entonces, mamá, no llores más. Maya no quiere verte triste. Aquellas palabras le apretaron la garganta a Huyen. Le acarició el pelo despacio con un amor que la llenó por dentro. En casa un respiro, pero la sombra sigue ahí. Cuando llegaron, la luz del atardecer inundaba la cocina, envolviendo a los tres en un brillo cálido que hacía la casa parecer más viva que nunca. Ye se remangó y anunció desde el fregadero: «Hoy cocino lo que más le gusta a Maya, patatas salteadas con mantequilla y carne estofada». Maya soltó una carcajada. El tío Ye cocina delicioso, pero deja la cocina hecha un desastre. Huyen observó a los dos entre risas, notando cómo la tensión del día se aflojaba un poco dentro de su pecho, pero detrás de esa sonrisa seguía escondido el miedo a lo que vendría de parte del señor Quan y la señora Hoa. Mientras Ye cocinaba, Maya ayudaba a su madre a preparar las verduras. De pronto la niña preguntó con voz suave: «Mamá, ¿de verdad hay algo que te da miedo?». Huyen se detuvo, solo un instante, pero suficiente para que Maya lo notara. «No pasa nada, hija», respondió Huyen con una sonrisa tenue. «Estamos juntos tú, el tío Ye, Bibi y mamá. No tienes por qué preocuparte». Maya no dijo nada más. Tan solo apretó la mano de su madre con su pequeña mano cálida. Desde el rincón de la cocina, Ye observaba la escena, y en sus ojos apareció un brillo distinto, el brillo de alguien que está listo para proteger a su familia cueste lo que cueste. Porque él lo sabía. La tormenta aún no había pasado. Pero con solo mirar a esas dos, tenía todas las razones del mundo para enfrentarse a cualquier cosa que se acercara.